¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa dedicado a hablar temas de salud que a usted le interesan. Por supuesto, esta no es la excepción. En esta oportunidad hablaremos sobre todo lo que es patología degenerativa de columna. Esto es patologías y enfermedades que se originan en la columna vertebral. Para hablar de esto contamos con la presencia del doctor Alejandro Torrico. El doctor Alejandro Torrico realizó los estudios de medicina en la Universidad Mayor de San Simón, realizó la especialidad de neurocirugía en la Universidad Católica de Santiago de Chile y también la subespecialidad de neurocirugía endovascular. Doctor Alejandro Torrico, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Karen, y gracias por la entrevista. Bien, doctor, comencemos hablando de este tema, sobre lo que es patología degenerativa de columna, pero antes de hablar de este tema, hablemos sobre lo más básico. ¿Qué es la columna vertebral? ¿Qué funciones cumple y cómo está formada? Bueno, básicamente la columna vertebral es un complejo osteoligamentario formado por una serie de segmentos vertebrales. La unidad estructural y funcional de la columna vertebral es la vértebra. Existen 7 segmentos cervicales, existen 12 segmentos dorsales, habitualmente 5 lumbares y el complejo sacrococcígeo. Todo esto acompañado de una serie de ligamentos y complejo osteomuscular, digamos, y ligamentario. Muy bien, doctor. Ahora comencemos hablando del tema en sí, lo que es patología degenerativa de columna. ¿Cuáles son en general los factores que predisponen para que una persona pueda desarrollar patología degenerativa de columna? Y cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos, doctor? La patología degenerativa de la columna vertebral, cervical, lumbar, etcétera, es muy frecuente. Básicamente hace referencia al desgaste de una serie de estructuras ligamentarias y óseas de la columna, que básicamente consiste en formación de una serie de callos o complejos osteofíticos en diferentes segmentos. Habitualmente los segmentos más móviles son los segmentos más afectados, digamos, los segmentos que más se enferman, por decirlo de alguna manera. Bien, doctor, ¿y cuáles son las patologías más comunes? Probablemente la patología que más se conoce es la conocida hernia de disco, ¿no? Las hernias de disco lumbares o cervicales son los segmentos más móviles de la columna vertebral y probablemente son los más expuestos, digamos, a desarrollar esta serie de discopatías, hernias de disco, patologías de estrecheces lumbar o estenorraquis lumbar o cervical, y por lo tanto son los segmentos pues, que más comúnmente dan síntomas, dolor, parestesias, etcétera. Dentro de lo que es más predisponente, digamos, o los factores predisponentes, tenemos el sobrepeso, la obesidad, que obviamente es algo que por sentido común afecta a la carga axial de la columna vertebral. Esto pues conlleva a desarrollar una serie de adaptaciones fisiológicas en el fondo de la columna vertebral, ¿no? Que de alguna forma también afectan la salud y la integridad, digamos, estructural de la columna. Muy bien, doctor. ¿Y existe algún grupo etario de predilección? Es decir, ¿es más frecuente en mujeres, en varones? ¿Y a partir de qué edad es como más frecuente esta patología degenerativa de columna? Bueno, lo que es afección degenerativa obviamente es más frecuente en personas de la tercera edad, en la cuarta década de la vida también, pero ya desde la tercera década de la vida existen pacientes que van a tener enfermedad degenerativa, ¿no? Incluso hay una condición prácticamente muy idiosincrática de la persona, que hay personas muy jóvenes, incluso menores de 20 años, hemos tenido pacientes que hemos tenido que operar por patología degenerativa precoz, ¿no? Entonces es un mito esto de que esto degenerativo está asociado netamente a un tema de la edad. Hay pacientes muy jóvenes que pueden tener enfermedades degenerativas precoces. Bien, doctor, y hablando de lo que serían los síntomas y signos de esta enfermedad, en general, ¿cuál es el síntoma común o los síntomas más comunes que manifiestan las personas que ya probablemente tienen algún grado de patología degenerativa de columna, doctor? El síntoma más importante y lo que más alerta al paciente y el motivo de consulta, en el fondo, es el dolor.
el dolor de diferentes tipos. Hay diferentes tipos de dolor, de distribución del dolor, de irradiación del dolor, y es lo que, digamos, al paciente incomoda más. Sin embargo, dentro de la columna vertebral hay estructuras neurogénicas, hay raíces nerviosas que van a ser expuestas, digamos, a compresión o patología inflamatoria propia de la columna vertebral. Y el tipo, irradiación y distribución del dolor ya orienta al médico a qué es lo que está pasando. En el fondo, los exámenes complementarios son a veces para confirmar lo que ya estamos encontrando o procesando como interpretación clínica. Otros síntomas son adormecimientos, parestesias, claudicación, que llamamos una serie de alteraciones más específicas, o alteraciones motoras. Obviamente en el examen físico uno se alcanza a dar cuenta de algunos déficits neurológicos, motores, y es por eso que es importante una exploración física, así como una anamnesis o un interrogatorio al paciente, ¿no? Muy bien, doctor. Y cuando un paciente llega a su consulta con una probable patología degenerativa de columna y con el típico dolor de espalda, ¿no? ¿Cómo nosotros llegamos a un diagnóstico certero de esta enfermedad? Y en general, ¿qué tipo de exámenes complementarios se solicitan a estos pacientes para saber de qué tipo de enfermedad de columna está padeciendo? Bueno, Karen, la verdad es que la mayor parte de los pacientes no van a requerir exámenes muy especializados, ¿no? En general, una serie radiográfica de columna vertebral o lumbar es suficiente para darnos cuenta, o por lo menos descartar una serie de patologías importantes, porque en el fondo lo más importante es que no se nos pase por alto algo que pueda ser importante o vaya más allá de un simple dolor de espalda, ¿no? Entonces, habitualmente una serie radiográfica, pero no en todos los pacientes. Obviamente existen exámenes mucho más específicos, más especializados, como una tomografía de columna, que actualmente uno puede contar con una serie de reconstrucciones sagitales en diferentes planos, que nos ayudan mucho, digamos, en la interpretación clínica y radiológica del dolor, de la afección del paciente. O hay otros estudios, ¿no? Estudios como la resonancia magnética, que es un excelente estudio, digamos, estructural, y que nos ofrece también la posibilidad de evaluar estos pacientes. También hay otros estudios funcionales, como estudios de conducción nerviosa y la electromiografía, que más que nada sirven para confirmar alguna afección neurológica específica. Muy bien, doctor. Y ahora hablando de lo que ya sería probablemente el punto que muchas personas están esperando en su caso, ¿no? El tratamiento. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para una persona que esté padeciendo algún tipo de patología degenerativa de columna, doctor? Mucho depende de cuál es la patología identificada, justamente, ¿no? Creo que la mayor parte de nosotros en algún momento de la vida hemos experimentado dolor lumbar o dorsal, ya sea por estrés físico o mental, o de alguna forma algún otro tipo de estrés, incluso traumático. Es muy frecuente el dolor de espalda y es probablemente lo que más vemos en consulta, ¿no? Y es importante detectar a qué pacientes hacerle exámenes y a qué pacientes pues darles un tratamiento sintomático, obviamente sin enmascarar algo que podría ser importante. El tratamiento habitualmente, dependiendo del tipo de patología, obviamente hablando muy en general, se utilizan antiinflamatorios, muchas veces se utilizan incluso en pacientes que no responden inicialmente, un esquema, digamos, de otro tipo de antiinflamatorios especiales, y uno ya sabe identificar qué tipo de analgésicos son más bienvenidos, digamos, en patología degenerativa, ¿no? Obviamente hay que hacer algunos alcances en algunos pacientes que tienen enfermedades o comorbilidades. Entonces, es importante identificar este tipo de pacientes. Hablando un poco más de intervenciones en pacientes con dolores lumbares o irritativos, digamos, nerviosos, uno puede hacer una serie de infiltraciones o bloqueos
básicamente para aliviar a algunos pacientes, ¿no? De base siempre debemos intentar un tratamiento no quirúrgico, conservador, porque obviamente todo tiene riesgos, incluso el procedimiento más simple o que uno piense que es simple puede conllevar algún tipo de complicaciones, y siempre lo menos invasivo es lo mejor, ¿no? Partimos de ese principio. Pero existen una serie de alternativas. La medicina nos ha dado una serie de herramientas para tratar diferentes tipos de dolor, ¿no? Como les decía, bloqueos, hay infiltraciones locales. Obviamente, si esto no funciona, muchas veces tenemos que recurrir a terapias de acondicionamiento físico, fisioterapia. Existen una serie de diferentes de herramientas que podemos utilizar, ¿no? Muy bien, doctor. Me gustaría hablar un poquito más a fondo, probablemente, de una de las patologías degenerativas de columna que probablemente la gente es la que más conoce, ¿no? Y es la hernia de disco. Doctor, ¿qué es la hernia de disco? ¿Por qué se produce? Y en general, ¿cuál es el manejo de esta? La hernia de disco probablemente es lo que más se conoce, es lo que la gente más sabe y le teme probablemente cuando le duele la espalda. En general, la hernia de disco es la protrusión o la salida del núcleo pulposo, que es el contenido del disco intervertebral a través del anillo fibroso, que son las paredes que contienen este contenido. Esta protrusión o hernia de disco puede causar una serie de síntomas básicamente subjetivos, ¿no? O sea, dolor, principalmente un dolor de ciertas características, pero no solamente va a producir compresión de una raíz nerviosa, sino que inicialmente puede producir un fenómeno inflamatorio. Por eso es que el tratamiento inicialmente es conservador con antiinflamatorios y habitualmente responde. Una hernia de disco nunca es sinónimo de cirugía. Bueno, no siempre. Casi en un 90% de los casos el paciente puede librarse de este tipo de intervenciones con un tratamiento conservador. Y eso mucha gente, incluso colegas, no lo saben, colegas de otras especialidades. Entonces es importante identificar esta realidad, ¿no? Una hernia de disco no siempre es sinónimo de una cirugía. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque en el fondo hay que tratar de minimizar los procedimientos y tratar de hacer más llevadera la vida del paciente que está consultando con nosotros. Doctor, hablando de lo que usted acaba de mencionar sobre la hernia de disco, yo personalmente he visto muchos pacientes con dolor de espalda a los que se les ha diagnosticado hernia de disco, que probablemente han hecho mucho tiempo el tratamiento con antiinflamatorios y el dolor no ha cedido. En este tipo de pacientes sí es probablemente una indicación la cirugía, doctor. Por supuesto, la cirugía en la hernia de disco tiene indicaciones bien precisas, ¿no? Un dolor refractario, un dolor que no cede y que altera en forma significativa el estilo de vida o las actividades cotidianas del paciente o la actividad laboral. Otra indicación quirúrgica en pacientes con una hernia de disco son pacientes que tienen ya déficit neurológico o radiculopatías evidentes. Por ejemplo, si un paciente tiene un déficit motor, probablemente ese paciente requiera una intervención quirúrgica un poco más precoz que un paciente que no tiene este déficit neurológico, ¿no? Cuando un nervio está afectado, inicialmente produce dolor, adormecimiento y posteriormente un déficit neurológico motor, o sea, debilidad. Entonces, básicamente, muy a grandes rasgos, estas son las indicaciones de una intervención quirúrgica. En raras ocasiones existen urgencias neurológicas, cuando hay protrusiones o extrusiones, o sea, salida del contenido de la hernia en grandes cantidades que puedan producir compresiones de varias raíces nerviosas, ¿no? Pero esto la verdad es que es más anecdótico, muy excepcional. Básicamente la indicación es dolor refractario a un tratamiento conservador o déficit neurológico establecido. Muy bien, doctor. ¿Y qué pasa con todas aquellas personas que, como usted ha dicho, uno de los síntomas más comunes es el dolor de espalda,
que probablemente estén padeciendo algún tipo de patología degenerativa de columna, incluida la hernia de disco, y no se la tratan. Por el miedo que usted ha dicho, que muchas personas creen que el dolor de espalda probablemente ya es sinónimo de cirugía, pero usted nos ha mencionado que hay varias opciones de tratamiento. ¿Qué pasa si no tratan la patología de columna, doctor? ¿Qué consecuencias pueden tener? Bueno, la enfermedad degenerativa habitualmente, casi por concepción, es progresiva. O sea, puede ser progresivo. Evidentemente, no todos los pacientes llegarán a cirugía, pero muchos de estos pacientes van a requerir orientación para prevenir, digamos, la progresión de esta serie de enfermedades degenerativas. ¿Qué puede pasar en un paciente que tiene una hernia de disco y no se trata? Bueno, que aumenten los síntomas, que exista progresión neurológica, que el déficit neurológico se establezca, o sea, que lleguemos a un punto en que sea poco reversible en el fondo el daño neurológico. Entonces, muy a grandes rasgos, esa es un poco la visión del pronóstico del paciente, digamos, con enfermedad degenerativa. Hablando un poco más específicamente del tratamiento quirúrgico y de la técnica quirúrgica, existen mitos y realidades en relación a la cirugía de columna vertebral. Yo lo he escuchado mucho en pacientes que consultan, que le tienen mucho temor a la cirugía propiamente de la columna, porque probablemente en épocas pasadas la cirugía de columna pues carecía de una serie de facilidades que actualmente tenemos, ¿no? La tecnología nos ha permitido hacer incisiones mínimamente invasivas con ayuda de equipos que localizan exactamente cuál es el lugar anatómico de la lesión. Por lo tanto, eso nos permite acotar y disminuir el tamaño de las incisiones y de la agresión en el fondo durante el procedimiento quirúrgico. Otra ventaja de las técnicas actuales, hablando específicamente de la hernia de disco, es que utilizamos actualmente técnicas que se llaman microdisectomías. O sea, son técnicas en las que durante la cirugía utilizamos un microscopio quirúrgico justamente, ¿no?, para identificar mejor las estructuras nerviosas, óseas o ligamentarias, y de esa forma pues tratar de liberar el nervio sin causar mayor daño. Un daño neurológico, doctor, a futuro es muy importante para todas aquellas personas que nos están viendo que probablemente tienen dolor de espalda y estén padeciendo algún tipo de patología degenerativa de columna, que consulten a su médico, ya que estamos escuchando que existen varias opciones de tratamiento para lo que es patología degenerativa de columna. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por la explicación. Estamos seguros de que muchas personas van a desear realizar una consulta con el doctor Alejandro Torrico. Sus números se están pasando en pie de pantalla. Doctor Torrico, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Karen, a ti y a todos ustedes por su atención.